Bienvenidos a todos, estamos en el Café del Mercado, de vuelta por el mundo, regresa a sus casas o allá donde estén, porque ya saben que a través de las nuevas tecnologías podemos estar donde quieran, donde ustedes se encuentren. Bienvenidos a este espacio que recorre el mundo sin movernos de aquí, de nuestra ciudad, de nuestra capital, de Ávila, y es imprescindible la presencia de Óscar García. Muchas gracias por querer acompañarnos, pues una temporada más que estrenamos hoy. Muchas gracias, Roberto, y orgulloso de poder empezar una nueva temporada y poder viajar con vosotros y con todos nuestros telespectadores de nuevo. Para los que no sepan en qué consiste De Vuelta por el Mundo, pues Óscar ha viajado y sigue viajando pues por distintos lugares, y lo hace de una manera especial, lo hace de una manera a lo mejor distinta. No va a una agencia de viajes y se apunta y dice yo quiero ir aquí, sino que bueno, pues tiene esa esencia, ese compromiso también, ese buscar lo que a veces no vemos de esos destinos. Y hoy queríamos empezar pues también de una manera distinta este inicio de temporada, y es haciendo bueno, pues una alusión a un libro que tienes entre manos. Cuéntanos. Sí, vamos a empezar diferente de como hacemos en otras ocasiones, que lo hacemos terminando con una recomendación de un libro. Esta vez lo vamos a hacer como prolegómeno a la introducción del lugar que vamos a visitar, y es que este tipo, Simon Sebag Montefiori, escribe una auténtica biografía, voluminosa, pero que a mi parecer resulta absolutamente imprescindible para llegar a un lugar como este, ¿no? Es un lugar que a la vez de ser un centro de poder político ha sido el objetivo de 1000 batallas, conquistas, destrucciones a lo largo de siglos. Se trata de la ciudad santa de las 3 grandes religiones monoteístas del mundo, ¿no? Y es el lugar destinado para ser el juicio, el escenario del juicio final, profetizado por el Apocalipsis, ¿no? Lo cierto es que Jerusalén es una ciudad que a la vez que causa temor, causa conmoción, y a la vez que se trata de un lugar fantástico, se trata de un lugar lleno y repleto de misterios. Vamos a profundizar en algunos de ellos, porque hablar de Jerusalén sería hablar muy largo, como podéis ver por el volumen de esta fantástica recopilación histórica, y es que probablemente sea uno de los lugares del mundo que haya sufrido el mayor número de asedios, más de 50, durante 300 años. Estamos hablando de una ciudad que ha sido en 18 ocasiones reconstruida antes de haber sido destruida, y que a lo largo de 300 años ha pasado de manera sistemática de una a otra de esas grandes religiones monoteístas del mundo en 11 ocasiones. Es un lugar fantástico. Pues como inicio yo creo que es abrumador. Nos vamos desde aquí, desde Ávila, a Jerusalén. Destino: Israel. Población: 8.709.000 personas. Puntos de interés: en esta ocasión nos vamos a centrar en su capital, en Jerusalén, ya que es un enclave fundamental de religiones, cultura e historia. Distancia desde Ávila, en línea recta, 3.681 kilómetros aproximadamente. Pues se lo voy a confesar, al sentarnos aquí, al estar en este espacio, al estar en este rincón que yo creo que ya todos ustedes conocen y se sienten también identificados, hemos creado esta atmósfera, y le he dicho a Óscar, y él también me ha dicho a mí, ¿cómo acotamos esto? ¿Cómo ponemos los guiones para bueno, estructurar este programa? Y yo creo que vamos a poner unas cotas, pero luego lo que surja, ¿no, Óscar? Pues sí, porque la verdad es que nos daría largo y tendido para hablar mucho de Jerusalén, y yo sé que es un lugar que seguro que a nuestros telespectadores les atrae especialmente, ¿no? Pero yo creo que si tenemos que tomar una primera referencia de este lugar con tal categoría histórica, debemos de inicialmente situarle geográficamente, ¿no? Jerusalén es la ciudad capital disputada tanto por los palestinos como por los israelíes. Lo cierto es que a lo largo de la historia se trata de una ciudad que no cumple esos requisitos mínimos para ser una ciudad demandada, porque se asienta entre 2 grandes promontorios, alejada casi más de 70 kilómetros desde el oeste del mar Mediterráneo, pero que hacia el este se extiende por un inmenso desierto que llega hasta la península arábiga, y que además se encuentra regado o auspiciado por un río, si lo queremos decir al final del todo, por un mar absolutamente sorprendente, el Mar Muerto, ¿no? Al fin y al cabo se trata de un lugar en el que nunca ni siquiera ha sido de paso para comerciantes, ni ha sido ni siquiera un territorio disputado por su situación geoestratégica, ni siquiera por ninguna razón de orden económico, por lo que tengan sus tierras o por lo que en ellas se puedan cultivar. Pero la verdad es que ahí se han construido los pasajes históricos más importantes
de las tres grandes religiones monoteístas del mundo y, como decíamos al principio, ha sido y desgraciadamente sigue siendo un lugar de disputa. Misterio, yo creo que misterio, leyenda, historia, pueden poner muchos más adjetivos, muchas más, bueno, pues eso, palabras que llegan, que llenan, pero también hay una, a lo mejor en este tiempo, a lo mejor en las últimas décadas, Tierra Santa, Jerusalén, no, miedo, guerra, conflicto, a lo que decías. Bueno, parece que eso ha sido el sino de la historia de Jerusalén. Como decíamos antes, a lo largo de 300 años ha sido siempre un lugar de peregrinaje, esencialmente para cristianos, porque allí se aloja, digamos, uno de los grandes lugares santos para la religión cristiana, entendida la religión cristiana desde todas esas ramas de la concepción del cristianismo. Luego hablaremos de ello, eso es muy curioso también. Allí está, en el barrio cristiano, dentro de la ciudad vieja, el Santo Sepulcro. Pero no solo eso, allí también se aloja el referente histórico del judaísmo. Allí se alojaba los grandes templos de Salomón y ahora, desgraciadamente, digo desde el punto de vista arqueológico, ya solamente permanece uno de esos grandes muros, el gran muro de las lamentaciones, conocido en Europa, el muro de Occidente conocido para ellos, ¿no? Pero sostentando, digamos, esa pequeña explanada que hace el muro de las lamentaciones de manera horizontal, se encuentra el tercer lugar más santo para la religión musulmana, y está la mezquita de Al-Aqsa, la famosa cúpula de la roca, ¿no? Que es el lugar donde la creencia musulmana dice que Mahoma se eleva para encontrarse con los profetas en el cielo, pero es que es el mismo lugar físicamente que los judíos reclaman como el lugar en el que Abraham mata a su hijo y en el que se asienta la cuna esencial de la creencia del mundo judío, ¿no? Jerusalén, un sitio, una ciudad con más de 2000 puntos arqueológicos, que eso también quiere decir mucho. La hemos situado, hemos hecho, bueno, pues una primera aproximación, pero tú decías, dificultad para llegar, ¿sí o no? Bueno, como te decía antes, tratando de asimilar cómo durante 300 años ha sido lugar de peregrinaje para las grandes religiones, y aún hoy sigue siéndolo. La inmensa mayoría de la gente que te encuentras, especialmente en la ciudad vieja, se trata de peregrinos de una u otra religión, peregrinos de una u otra rama de esas grandes religiones del mundo, monoteístas del mundo. Y lo cierto es que es verdad que eso ha generado grandes disputas, ¿no? Y es que en la disputa de ese monoteísmo hay un elemento de arraigo, de origen, ¿no? Y es como los originarios cananeos, es decir, los habitantes nómadas de esa parte del mundo, pasaron de una manera bastante rápida del asentamiento de la cultura, de los cambios nómadas de sus ganados, a los asentamientos propios, y eso también hizo que con el asentamiento propio llegara también la creencia en un solo Dios y no en varios dioses como se hacía entonces. Pero esa disputa de la creencia en un solo Dios también ha sido fruto del enfrentamiento, y hoy sigue siendo del enfrentamiento entre unas y otras religiones en un lugar tan reducido de espacio, ¿no? Y esa disputa se hace en torno a la vida y también se hace en torno a la muerte, porque cuando hablemos de esos grandes lugares del cristianismo, del judaísmo o del mundo musulmán, se hacen sobre la creencia de la vida, pero también de la muerte. No olvidemos que pegado al Santo Sepulcro se encuentran también alojados y enterrados algunos de los grandes defensores de la época de las cruzadas que mantenían Tierra Santa. Pero también se encuentra en la mezquita, en la explanada de las mezquitas, se encuentra también, en su falda lateral, se encuentran muchas tumbas ligadas también a todos aquellos musulmanes que perdieron la vida. Pero enfrente de la ciudad vieja, por debajo del famoso Monte de los Olivos, y casi pegando también a un lugar muy enigmático y a la vez también muy importante para el mundo de los cristianos, es decir, el lugar donde se encuentra la lápida de María, la Madre de Jesús, pues se encuentra uno de los cementerios probablemente más caros del mundo, es el cementerio Herzl, donde todos los judíos desean en algún momento, si disponen de recursos económicos, ser enterrados, porque les supone estar lo más cerca de los lugares de culto del judaísmo, ¿no? De vida y muerte, ¿no? Entonces, parece que es un sino, ¿no? Como a lo largo de toda la historia hay la disputa para poder llegar, la disputa para tenerlo en propiedad, la disputa para ser los únicos, y la disputa para si en ese enfrentamiento he perecido,
ser enterrado allí, ¿no? Descansar. El Monte de los Olivos, 150.000 tumbas hay en el Monte de los Olivos, que eso también, bueno, denota, ¿no? El decir, aquí, que yo quiero aquí. Sí, eso es lo que te decía, es todo el Monte de los Olivos, además justo arriba del todo el Monte de los Olivos hay una vista impresionante de la Ciudad Vieja, pero en esas faldas, como te decía, el cementerio Jerces en el que muchos judíos quieren ser enterrados, impresiona, es una imagen que realmente impresiona, pero no es la única imagen que impresiona en todo este conglomerado de disputas, de luchas, como decías también antes, de una tensión que se hace permanente, es decir, se trata de una zona muy militarizada, la entrada de una de esas 7 puertas al acceso de la Ciudad Vieja, que es la puerta de Jaffa, está absolutamente militarizada y yo diría, desgraciadamente, muy tensionada, hasta tal punto que los militares, jóvenes militares israelíes, se encuentran con armas en disposición de que en cualquier momento algo pueda ocurrir, como históricamente algo ha ocurrido siempre y de manera muy reciente, para disponerse a resolverlo, ¿no? Sensaciones, porque la historia la podemos ver en los libros, la podemos encontrar en internet, pero cuando tú llegas allí, ¿en qué condiciones? No sé si hace mucho, entra dentro de un periplo que iremos también desarrollando en otros programas. ¿Cómo es la sensación, cómo es el viaje de Óscar García a Jerusalén? Bueno, lo cierto es que la llegada a Jerusalén forma parte de un viaje que, como decías antes, lo hemos dividido en varias partes para contarlo en diferentes programas, que tiene como objetivo recorrer lo que se conoce como Oriente Próximo o la parte más conflictiva de Oriente Próximo, recorriendo a uno y al otro lado del Valle del Jordán. Y, aunque es verdad que entramos por todo el sur, por Elat, empezamos a recorrer todo el Jordán por el lado este, es decir, lo que hoy se conoce como Jordania, y pasamos a través de Cisjordania, a través de territorio palestino para llegar a Jerusalén, y luego, como comentaremos, también hicimos algunas incursiones en territorio palestino, no solamente en Belén, sino, bueno, como comentaremos más adelante, una historia también muy conmovedora para visitar también allí a un abulense, ¿no? Lo cierto es que la llegada a Jerusalén venía cargada esencialmente de ponerle una imagen a todo aquello que durante todo el verano había leído en relación a Jerusalén y sobre todo a aquello que resulta más desconocido, ¿no? Porque lo cierto es que, aun hablando de una gran conflictividad, también hay pequeñas conflictividades que hacen visible la vulnerabilidad de estos lugares que están, yo diría, más cargados de simbolismo que de retrato arqueológico, porque lo cierto es que algunos de estos espacios que se defienden como restos reales, con el tiempo se demuestran que ni siquiera lo son, con lo cual la gente que se dirige a Jerusalén no es alguien que vaya a ver uno u otro lugar de gran influencia arqueológica, ¿no?, sino de gran influencia y carga sentimental, lo que transmite, religiosa, exactamente, y eso se palpa en las calles, ¿no? Uno puede discernir en todo eso que explicaremos luego de esa distribución que hay en la parte vieja, cómo todo eso se proyecta no solo en la parte vieja, sino también se irradia, ¿no? Recordemos que Jerusalén es una ciudad partida y la muestra de ello es esa ciudad vieja, ¿no?, de cómo está dividida en 4 grandes barrios, cada uno con su cultura religiosa, pero también con su cultura natural, ¿no? Y que eso además se distribuye en las diferentes zonas de Jerusalén, cómo se proyecta ese barrio judío sobre sus barrios y cómo se proyecta esa parte musulmana también sobre sus barrios en el extrarradio de la Ciudad Vieja, ¿no? Eso creo que está reflejado en uno de los libros que traías. ¿Lo podemos mostrar en este? Sí, lo cierto es que yo creo que para hablar de Jerusalén, o para hablar del Jerusalén bíblico, deberíamos de centrarnos originariamente en esa extensión que no es muy grande, no es mucho más del doble de lo que tenemos nosotros en intramuros en nuestra muralla, y que tratando de darle justicia a la demanda histórica de las grandes religiones, se divide, como decíamos, en 4 grandes barrios, ¿no? Por un lado estaría el barrio cristiano, por otra parte el barrio armenio, por otro el lado judío y por otro el barrio musulmán. Y en la parte sur se encontraría, digamos, el elemento disputado, ¿no?, el elemento compartido, que por un lado estaría todo el muro de Occidente y, como decía antes, sostentando esa parte del muro de Occidente, la majestuosa explanada de las mezquitas con su cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, ¿no? Ya, yo creo que, si te parece, podríamos entrar en faena y
Quizás sea lo más oportuno hacerlo por la primera puerta por la que nosotros entramos, que era la puerta de Jaffa, que te accede al barrio cristiano y te accede a ese lugar mágico, por definirle de alguna manera, que es la iglesia de Santo Sepulcro. Un lugar, bueno, como tú has dicho, de peregrinaje y que, si no me equivoco, todo se atribuye también en la entrada con esas dos grandes puertas, una de ellas tapiada, una de ellas cerrada, por Saladino se atribuye, que dice que para los cristianos que van a quedar aquí, con una puerta les vale. Sí, lo cierto es que el primer impacto de esa distribución, yo diría, forzada de los barrios, es darte cuenta que, aun estando dentro de un mismo espacio, de una calle a otra, no solamente el hecho de hablar idiomas diferentes, expresar culturas diferentes y comercializar, porque la ciudad vieja es un espacio de comercio puro y duro, elementos diferentes hace ver las grandes diferencias entre las culturas, ¿no? Acercándonos a ese barrio cristiano, como te decía, después de pasar una estrecha puerta, entramos en una pequeña explanada que da acceso a través de una inmensa puerta de madera a la iglesia del Santo Sepulcro, ¿no? Este es el lugar en el que los cristianos entienden, y así ha sido aceptado a lo largo de toda la historia, en el que fue ejecutado, y prueba de ello es que las últimas estaciones del Via Crucis finalizan allí, donde fue ejecutado, donde fue enterrado y donde resucitó. Vía Dolorosa. El final de la Vía Dolorosa. Cuando uno entra por esa gran puerta, el primer impacto es el ver la multitud de gente, que eso se reproduce también en los otros grandes espacios de las otras religiones, que se agolpa en torno a dos lugares concretos. A la entrada inminente se encuentra el lapidario donde supuestamente fue depositado Jesús y donde fue tratado y ungido después de bajarlo de la cruz, ¿no? Es un lugar postrado sobre el suelo donde una piedra donde la gente, los creyentes van, tocan. A mí me impresionó mucho y pregunté allí cómo había un colectivo que llamaba de gente, que llamaba la atención por su indumentaria concreta, cosa que no debe de asombrar en Jerusalén, en cualquiera de los espacios, porque estamos hablando de todas las concepciones y ramas del cristianismo identifican ese lugar, salvo una, luego hablaremos de ella, salvo una como ese lugar histórico donde Jesús fue ejecutado, donde resucitó, ¿no? Coinciden ahí. Lo cierto es que la gente se agolpa allí, como te decía. A mí mi gran sorpresa fue un pequeño colectivo de hombres que vestían un sayo largo, se postraban y tocaban con su sayo largo. Me dijeron que eran chipriotas, que tienen por costumbre llegar en este momento del año, tocar con ese sayo, y ese es el sayo que les servirá como mortaja cuando ellos vayan a morir, ¿no? Ese es un pequeño detalle de todos los grandes detalles que se ven. Un poco más hacia el fondo hay una cola inmensa de peregrinos que esperan para entrar en el lugar físico concreto donde Helena, la madre del emperador Constantino, aquel famoso del edicto de Milán, que con ese edicto terminó accediendo a que el Imperio Romano fuera un imperio cristiano también, en una exploración probablemente arqueológica llega a Jerusalén y es capaz de identificar todos aquellos lugares que antes habían sido descritos previamente en toda la historia de la cristiandad. Y allí identifica lo que entiende como la cruz, la vera cruz, que ella se lleva pensando que la adoración y la peregrinación podía ir eliminando cada una de las esquirlas, y se la lleva, y ahí construye la iglesia original de Santo Sepulcro, una iglesia que ha sido ultrajada, que ha sido demolida, que ha sido vuelta a reconstruir, como cada uno de estos lugares religiosos, ¿no? Pero el siguiente impacto, aparte de estos dos puntos concretos de la peregrinación, con una luz absolutamente tenue, es un lugar que invita a ese recogimiento de ese misterio, es la disputa en la que los pequeños microespacios poblados por las diferentes ramas del cristianismo tratan de coaptar a cada uno de los que entramos allí, ¿no? Es muy curioso cómo toda la iglesia de Santo Sepulcro está dividida en esos microespacios, por un lado hacia los cristianos latinos, administrado por los franciscanos, por otro lado hacia los potentes cristianos griegos, ortodoxos, algunos de ellos rusos, por otro lado los famosos cristianos coptos de Egipto, por otro lado los cristianos siriacos, y
como en todo, los más marginados, los más humildes, en la azotea, los cristianos egipcios, cristianos negros, ¿no? Cuando entras hay un abordaje tremendo de todos estos monjes para identificar el lugar de origen de ese peregrino y llevarle a su espacio concreto. Estamos hablando de una extensión más pequeña que la extensión interna de nuestra propia catedral, ¿no? Eso impresiona. E impresiona cómo ese status quo de disputas del más mínimo espacio de cualquiera de los peregrinos, de cualquiera de los donativos que se dan, sean controlados y han sido controlados históricamente por la apertura y el cierre de ese lugar. Una apertura y un cierre que es hecho por una familia musulmana históricamente, ¿no? Con la famosa llave. Exactamente, una llave que todas las mañanas cumple un auténtico ritual de su apertura y de su cierre. Digamos que es todo ese conglomerado de simbolismo el que llama poderosamente la atención, y el cómo las diferentes ramas del cristianismo son capaces de detectar que hay elementos comunes, pero imaginaros la diferencia que tiene que haber entre un cristiano armenio, un cristiano sirio, un cristiano copto o un cristiano negro etíope, ¿no? Es muy curioso eso. Y sobre todo, oye, que en la actualidad, que eso, bueno, tú has ido hace unos meses, pero que en la actualidad en Ávila se siguen organizando viajes a Jerusalén y organizados en muchos casos por guías franciscanos, que son los que luego, en definitiva, en el interior ya, pues tienen esa organización y ese momento para ellos, divididos en los grupos que tú dices. Sí, la verdad es que, digamos que ese es un elemento que te causa impresión, y te causa impresión al entrar en la iglesia de Santo Sepulcro, pero no es el único lugar. Uno toma la orientación sur y trata de descender para acercarse a otro de esos lugares misteriosos, que es el famoso muro de Occidente, ¿no? Primero, quepa decir que es un lugar donde la seguridad estremece, digamos que acoge, sobrecoge, ¿no? Nosotros coincidimos justo en el periodo de la festividad judía del Sukkot. Los judíos, hombres y mujeres de diferentes ramas también, luego hablaremos de ello, llegan al muro de Occidente, se postran sobre el muro de Occidente, y esa cacofonía que uno oye de diferentes idiomas, diferentes creencias, diferentes intensidades que se dan en el Santo Sepulcro, hablando en arameo, como pueden hablar los cristianos siriacos, si vas a decir que es el idioma originario de Jesús, de cómo hablan, de cómo pueden estar hablando en castellano, de cómo se puede estar hablando en griego, y todo sube mucho el tono para intentar que sea a ellos a los que más se les escuche en esos prolegómenos y en esas digamos, rituales. Todo eso cambia cuando uno llega al muro de Occidente. Es que los judíos rezan de una manera absolutamente individualista, los hombres por un lado, las mujeres por otro. Eso te iba a decir, el acceso. Se acercan al muro y sobre el muro se inclinan y recitan la Torá y hacen pequeños turulitos que meten dentro del muro, probablemente demandando o recogiendo grandes demandas o históricas demandas de los judíos. O pidiendo perdón, que también es otra opción. O pidiendo perdón muchas veces, ¿no? Esas demandas de el regreso de todos los judíos a Jerusalén, esas demandas de que todos puedan ser acogidos en aquel lugar, esas demandas tal vez, y espero que de algunos, de que pronto sea también un territorio en paz, ¿no? Pero lo cierto es que también es un lugar que irradia grandes diferencias, ¿no? Porque, mira, para poder acceder al muro de Occidente, hasta los gentiles, es decir, los no creyentes, debemos de disponernos de este elemento, ¿no? Esto es una kipa, es un pequeño sombrerete que trata de tapar la cabeza, ¿no? Que solamente se ponen los hombres, pero es un elemento muy identificativo también para digamos, referenciar socialmente los diferentes estratos del judaísmo, ¿no? Es que sus dimensiones, sus colores, cómo te la coloques o no te la coloques, identifica también dos cosas dentro del mundo de los judíos, ¿no? Por un lado, ¿cuál es tu origen? Recordemos que ahora ya hay judíos de segunda generación que viven allí, o de tercera generación, pero los judíos provienen de todos los lugares del mundo, ¿no? Esos judíos askenazíes que vienen de toda la franja europea, especialmente de Rusia, Polonia y Alemania, esos judíos mirracíes, que son los que vienen del sur del Mediterráneo, incluidos los judíos sefardíes que tienen como origen España, ¿no?
también otros judíos, ¿no? Porque también hay los judíos de tercera, que son los judíos etíopes, ¿no? Judíos negros, una cosa que también impresiona mucho verlos. Eso por un lado. Por otro, también la intensidad religiosa con la que viven, ¿no? Porque hay desde aquellos judíos que se consideran laicos hasta aquellos judíos que se consideran ortodoxos y los ultraortodoxos. Y aquí hay una proyección muy curiosa, ¿no? Cuando uno sale de esa parte de la zona vieja, se puede dirigir apenas a pocos metros a un barrio que parece asentado en los guetos polacos o ucranianos de 1800, ¿no? Es el barrio de Mea Sarif. Es un barrio donde viven de manera intencionada los judíos ultraortodoxos que tienen una vestimenta que también parece propia de la Edad Media, ¿no? Es un lugar en el que no hay televisión, no hay teléfonos móviles, en el que la diferencia entre un hombre y una mujer se hace extensiva hasta tal punto que se separan los lugares por sexos y en el que las mujeres son absolutamente concubinas de esos propios hombres, teniendo una media de 10 hijos y teniéndose que rapar el pelo y ponerse una peluca. Entre otras cosas, este es un lugar anclado en la Edad Media del judaísmo. Hablan un idioma concreto, no el hebreo, sino el yidis, y además, entre otras cosas, ocurre una cosa curiosa, es que se encuentran tan aislados socialmente que ni siquiera tienen la obligación como cualquier israelí de hacer 3 años de servicio militar, ¿no? Digamos, esto es un ejemplo también de ese fanatismo o de esa concepción tan enraizada de los elementos religiosos, ¿no? Y es que igual que esto en el judaísmo, en el cristianismo uno tiene la sensación, no sabe si está en una iglesia encalada de Mykonos, en una iglesia anglicana de la campiña inglesa o una iglesia románica de nuestras tierras palentinas, porque todo eso también lo hay dentro del barrio cristiano. Eso es algo impresionante. Pues Óscar, después de esta carga, de esta emoción también con lo que nos está contando, los mensajes que nos estás contando, vamos a hacer una pequeña pausa. Hemos hablado de los cristianos, hemos citado a los judíos, pero nos queda mucho que comprobar, que atisbar en Jerusalén. Enseguida volvemos. Regresamos en De Vuelta por el Mundo. Estábamos pues contando las singularidades de Jerusalén y nos faltan, bueno, pues grandes detalles o grandes grupos de gente, de culturas y también de historias. Óscar. Nos quedan esas otras dos grandes partes de la ciudad vieja en la que se dividen esos barrios. Uno probablemente sea el más llamativo. No sé si el más llamativo, digamos, el más inaccesible, ¿no? Armenios, ¿no? Cómo los armenios consiguen tener un barrio, ahí, ese poder que supone el tener una comunidad tan asentada en un lugar tan concreto. Bueno, cabe recordar que Armenia fue el primer país, hacia el año 300, la primera nación que se identifica como nación cristiana. Y eso yo creo que fue algo que les permitió el tener la avanzadilla para tener su propia colonia, por decirlo de alguna manera, en Tierra Santa, ¿no? Entrar en la parte de Armenia supone entrar en un lugar muy cerrado, bastante inaccesible. Vuelvo a recordar que estamos hablando de una extensión no mayor al doble de lo que pueda ser el interior de nuestras propias murallas, ¿no? En él se encuentra una comunidad bastante cerrada, con un gran peso político en el interno de Jerusalén, que tiene como emblema la Catedral de Santiago, en la que también ellos demandan que allí es donde se encuentra enterrado el apóstol, y no en nuestra famosa Santiago de Compostela, ¿no? Digamos que saliendo de este barrio armenio hacia el otro lado de las murallas, se llega a la explanada de las mezquitas, ¿no? La explanada de las mezquitas, como decíamos al principio, es ese eterno lugar de disputa, es ese lugar donde se origina la intifada después de un auténtico exabrupto por parte de Ariel Sharon de ir a provocar allí a la cultura musulmana con su presencia. Pero lo cierto es que para acceder a este lugar hay que acceder por una pasarela de madera que sortea todo el muro de Occidente, ¿no? Mientras tú subes por esa pasarela puedes ver de manera aérea
como los judíos, los hombres y mujeres rezan, como decíamos antes, de la manera separada sobre el muro de Occidente, y después de un férreo control de seguridad, uno accede tratando de cerrar los ojos y abrirlos de un bullicio previo a un lugar absolutamente tranquilo. Una gran extensión llena de olivos, precisamente desde ahí se ve todo el Monte de los Olivos, en el que se encuentran, como decíamos, estos dos grandes lugares de la cultura musulmana, ¿no? La mezquita de Al-Aqsa y la gran cúpula de la roca, ¿no? Yo creo que es el gran emblema, el dome de la roca, ¿no? Antes de continuar, para hacer todo este recorrido, como nos has dicho en otras ocasiones, que bueno, pues o haces amistades o te encuentras a gente que entre comillas conoces, aquí se puede hacer todo esto, es recomendable con alguien de allí, alguien local. ¿Lo has hecho tú solo? ¿Cómo lo has hecho? Bueno, en realidad en ese sentido es un lugar sencillo de visitar, estamos hablando de uno de los grandes lugares turísticos del mundo, turismo de peregrinaje podríamos decirlo, pero uno de los grandes lugares turísticos del mundo. Con un mapa te permite un poco situar esos grandes lugares e irte moviéndote entre ellos. Por cierto, todos absolutamente gratuitos, ¿no? Digamos que eso también, bueno, pues deja un poco pie a que puedas ir de un sitio a otro, puedas hacerlo a unos u otros momentos del día, en unos o en otros lugares concretos. Que para recordar que siendo este lugar espacio de las tres grandes religiones monoteístas, para los judíos el Sabbat, es decir, el sábado, será festivo, sí. Para los musulmanes será el viernes, durante el cual resulta cerrada a cal y canto la explanada de las mezquitas, no solamente para no musulmanes, sino también para los pueblos musulmanes, y obviamente para los cristianos será los domingos, ¿no? Teniendo en cuenta eso también a la hora de distribuirte y también pudiendo apreciar desde lo cultural, supongo también, todos esos grandes rituales de las religiones, ¿no? Eso no es posible hacerlo en la mezquita, en la explanada de las mezquitas, ¿no? Como te decía antes, llama poderosamente la atención como un colegio da uno de los laterales de la explanada de las mezquitas y los niños juguetean allí en un lugar tan místico como aquel, y donde se encuentra, como te decía, el tercer lugar más santo de los musulmanes, la mezquita de Al-Aqsa, donde no es posible acceder si no eres musulmán, y la famosa cúpula de la roca, ¿no? Esa imagen de esa gran cúpula dorada, una cúpula dorada que es realmente oro, es un dorado ínfimo, pero en realidad se trata de oro, un oro que le costó al rey Hussein de Jordania embargarse en varias de sus propiedades, ¿no? Para darle ese tono, que no solamente le da tono a la gran cúpula de la roca, uno de los grandes elementos también arquitectónicos de la arquitectura musulmana, islámica, mejor dicho, pero que le da, yo creo que también la imagen a ese, a ese Jerusalén, ¿no? Es un icono. La explanada, ¿cómo transcurre tu presencia allí? Bueno, lo cierto es que, ya te digo que son lugares muy turísticos, ¿no? Son lugares muy turísticos que, digamos, esa concepción religiosa también evita a unos y a otros tratar de intercederse por la conflictividad que genera y por la tensión permanente que se palpa en Jerusalén, y yo creo que esto es muy visual, como te decía antes, con amplia presencia militar y bien armada, cosa que realmente es una cosa que impone. Hablaremos probablemente en el próximo programa de nuestro acceso a territorio palestino, pero en la misma Jerusalén, dentro de la ciudad vieja, hay una tensión permanente, ¿no? Hay una tensión permanente, digamos, por todo ese amalgama de concepción religiosa y también por toda esa disputa de elemento simbólico único que es Jerusalén, ¿no? Pero lo cierto es que la explanada de las mezquitas invita a sentarse uno en una sombra y observar cómo pasa el tiempo, igual que se puede hacer en cualquier otro lugar sagrado, ¿no? Yo creo que eso es una cosa también que le da a Jerusalén un tono especial, ¿no? Porque obviamente cuando uno viaja no puede abstraerse de los elementos culturales, y ligado a la cultura está la religión. Uno puede considerarse creyente o no, pero no puede obviar que la religión forma parte de la cultura, y en este lugar es todo religión, ¿no? Es todo simbolismo y es todo, algunas veces, sobreactuación de las mismas religiones, ¿no? Pero es una realidad. También es una ciudad en la que se cuentan más de 70 centros culturales
pues eso, para la formación de distintas artes, pero que también mucha de la gente que tenemos como referencia en distintos ámbitos y disciplinas ha estudiado allí, y también la formación, la educación es algo primordial. Sí, a ver, lo cierto es que al amparo también de las grandes religiones, también se encuentran sus centros de formación, ¿no? O sea, los judíos tienen las yeshidas, que son los centros de formación propios de la cultura religiosa judía, pero también hay madrasas musulmanas y también hay universidades de las diferentes ramas del cristianismo. Nos hemos centrado muy en lo concreto de la Ciudad Vieja. Yo antes he dicho que la Ciudad Vieja irradia las realidades de esas grandes religiones e irradia las realidades duras de los enfrentamientos con muertes incluso de las grandes religiones, que fueron y que hoy desgraciadamente siguen siendo la disputa de la Jerusalén como capital de los palestinos o como capital de los israelíes. Pero fuera también es una ciudad muy cultural. Hay un espacio que nosotros no perdimos la oportunidad de poder visitar y que es el famoso Museo de Jerusalén, donde una estructura realmente muy llamativa, que es mantenida térmicamente desde fuera con agua, aloja los famosos rollos del Qumrán, ¿no? Que se trata de uno de los elementos escritos con referencia arqueológica más importantes para la cultura judía, pero también más importantes para la historia de la arqueología. Es decir, es un lugar que invita también fuera de la Ciudad Vieja, como te decía antes, que es un lugar esencialmente de comercio, pero de comercio en todos sus sentidos, también a salir fuera y ver cómo desgraciadamente, digo desgraciadamente, esa disputa entre los barrios musulmanes y los barrios judíos. Tendremos oportunidad de hablar de esa conflictividad política cuando nos acerquemos a Jerusalén, porque quepa recordar que apenas a aproximadamente 30 kilómetros de Jerusalén se encuentra Belén, ¿no? Belén es ese lugar icónico para los cristianos, pero es una ciudad alojada en territorio palestino y rodeada por el famoso muro que tiene mucho que contar y que contaremos cuando nos adentremos en territorio palestino. Y todo lo que eso conlleva. Se nos va acabando el tiempo, pero yo te quiero lanzar también, bueno, pues esa pregunta de esos minutos para lo que nos hayamos dejado contarlo de una manera más superficial. No sé si alguna anécdota, algún momento, alguna circunstancia que quieras rescatar para terminar en este periplo por Jerusalén. Bueno, hay muchos momentos, ¿no? Siempre cuando uno viaja tiene esos grandes momentos, ¿no? Pero yo ya os he contado muchas veces que yo hago un viaje previo al lugar al que luego me desplazo, y ese viaje previo lo hago a través de los libros, de toda la información que trato de reunir y que trato de empapar. Muchas veces me ocurre que a la vuelta regreso y vuelvo a releer muchas cosas, ¿no? Para contrastar, quizás. Para contrastar y para volverme a sentar sobre todo aquello que he visto, ¿no? En este viaje he podido leer, he tenido la suerte de hacerlo después del verano, y las tardes de verano, las tardes noches del verano, las he aprovechado para conocer mucho de la historia política, económica y religiosa de Jerusalén, ¿no? Pero la verdad es que decíamos antes que solemos empezar siempre con un libro, ¿no? Y yo a la vuelta de Jerusalén, hace unos días pasando por la biblioteca, me encontré con este cómic que se llama Crónicas de Jerusalén, de Gaud Dishel, que me parece que recoge probablemente eso que dejemos al margen, no por interés, sino porque supongo que esto de hablar de los espacios religiosos puede resultarle muy atractivo a nuestros televidentes, ¿no? Pero al lado de ese Jerusalén hay otro Jerusalén, ¿no? Que es el de las restricciones al desplazamiento de mucha gente dentro, al de los cacheos, al de los interrogatorios, al acceder a través de la puerta de Jaffa y ver cómo se palpa la tensión, a sabiendas de que somos muchos los turistas y que eso no impide la frustración sobre grandes colectivos de gente, a los enfrentamientos entre las diferentes comunidades, también entre las comunidades propias, ¿no? Como hablábamos antes de las comunidades cristianas por la disputa del lugar del Santo Sepulcro, pero también eso, como contaremos en Belén, también esas disputas dentro de las diferentes corrientes dentro de los musulmanes o de los judíos, ¿no? Es algo que a nosotros se nos escapa, y siempre decimos que cuando uno viaja
tu paso, a pesar de tratar de hacerlo de la manera más comprometida, de la manera más insertada dentro de las realidades, es simplemente eso, un paso. Para quien vive allí, yo he de decir que se trata de un lugar duro. Duro para quien puede vivir bien y duro para la mayoría que viven mal, pero para quien puede vivir bien, porque viene fruto de un paso de tu familia que haya hecho en algún u otro momento el haber tenido la confrontación y probablemente el sufrimiento entre comunidades, ¿no? Y que se han dejado la sangre en la mayor parte de los casos. Pues con esa reflexión sobre esta pequeña mesa o en los libros pueden encontrar bueno, pues todo lo que estamos diciendo y, por supuesto, si viajan allí, mucho mejor para conocerlo de cerca. Óscar García, que ha sido una buena toma de contacto, el retorno de Vuelta por el Mundo, y que estaremos expectantes, por supuesto, a las pantallas de la 8 Ávila para hablar de todos esos destinos en los que has estado. Que muchísimas gracias. Seguro que sí, seguro que seguiremos viajando juntos, porque cuando uno viaja lo más importante no es lo que tú veas, sino lo que tú vas a contar cuando vengas, y que lo podamos contar juntos a mí me enorgullece mucho. Pues que así sea. Óscar García nos lo ha contado para todos ustedes, para todos nosotros, y nosotros solo nos queda pues decirles que hasta la próxima de Vuelta por el Mundo.